El planteamiento, fondos europeos son muy amplios, muy complejos, depende de la visión que se quiera tomar, desde fondos estructurales hasta fondos competitivos. Entendemos que en una jornada como hoy, donde hay que, dar una visión completa y lo máximo, relevante de lo que es las principales líneas de financiación, voy a hacer una distinción entre lo que serían fondos estructurales, que posiblemente después, aplicados a través de programas propios de IBACE, mi compañero Juan Manuel San Martín determinará ya de forma concreta en qué líneas estamos trabajando, y fondos competitivos, donde las empresas han de acceder de forma libre, en competencia, a través de consorcios, a través de las propias convocatorias de la Unión Europea, y que en realidad en estos momentos forman parte del gran objetivo de Comunidad Valenciana, porque es donde realmente tenemos el mayor presupuesto disponible, pero bien es cierto que hay que atacarlo a través de propuestas en calidad, o sea, propuestas gestionadas con rigor, con criterio y muchas veces con necesidad de asistencia técnica. Por ello, aparte de explicar lo que son las principales líneas de Horizonte 2020, que es el gran marco europeo de financiación para la empresa y para la I+D en estos momentos, voy a terminar explicando también los servicios que desde IBACE, como estructura europea de servicios, tenemos para ofrecer a las empresas una asistencia a la hora de dirigirse a estos proyectos. En principio, desde IBACE estamos trabajando, en realidad desde la Consellería de Economía e Industria, a través de IBACE, estamos trabajando en lo que se llama Estrategia Europa 2020, que es una estrategia marcada por una serie de objetivos que nos obligan a todos, bien sea después en su distribución a través de fondo estructural o a través del acceso de fondos por proyectos y propuestas presentadas directamente por las empresas, y que hacen referencia a 5 grandes ejes: empleo, I+D+I, cambio climático y energía, educación y lucha contra la exclusión. Estos son los 5 grandes ejes en los que Europa distribuye el programa, el espacio financiero Europa 2020, y que a su vez España se acoge a través del Programa Nacional de Reformas en España, que fue aprobado en el 2011. ¿Cómo accedemos a los fondos europeos? Bueno, a los fondos europeos, desde una empresa tenemos 4 ejes de acceso, ¿vale? Tendríamos el eje del Banco Europeo de Inversión, a través de la financiación que ofrece el Banco Europeo de Inversión. Tendríamos el eje de acoplar nuestros proyectos a propuestas de los propios fondos que nacen de la política agrícola común en la parte más alimentaria, o del Fondo Europeo Marítimo, pero es minoritario. Para las empresas esto viene a ser fondos minoritarios, se acceden de forma pues casi muy circunstancial o de forma esporádica. Después tendríamos los fondos estructurales, donde aquí sí que ya es un grueso importante a nivel de la política de las regiones. Las regiones gestionan los fondos, su presupuesto, a través de la cofinanciación de los propios fondos estructurales que se destinan en la región, y que en estos casos nuestros fondos estructurales estarían vertebrados en esos 5 ejes de los que he hablado al principio. La primera, transparencia, por temáticas. Y tendríamos ya el cuarto, que es el Fondo de Gestión Directa. Y aquí es donde ya como IBACE, pensando en el 2020, pensando en el espacio 2014-2020, tenemos la obligación de animar e insistir a las empresas que es la vía por donde hay que acceder a los fondos. Los fondos estructurales en estos momentos tienen 11 objetivos temáticos, que es potenciar la I+D+I, mejorar la calidad de las tecnologías, especialmente en TICs, mejorar la competitividad de la PYME, favorecer la transición a una economía bajo carbono, promover la adaptación al cambio climático,
proteger medio ambiente, promover transporte sostenible, promover sostenibilidad y calidad en empleo, promover la inclusión social, invertir en educación y formación, especialmente formación profesional, y por último todo lo que es gobernanza de la administración pública, una administración pública más rápida, más eficaz. Nosotros en FEDER, como antecedente a lo que ahora ya les voy a explicar, en la Comunidad Valenciana, en el periodo 2007-2013, que estábamos en un periodo de transición, éramos región en transición, es decir, habíamos dejado de ser región objetivo 1, es decir, aquellas regiones que necesitan, digamos, incrementar su infraestructura para alcanzar la media del PIB europeo. Habíamos dejado el región objetivo 1, estábamos en una fase de salida hacia región de crecimiento, ahora estamos en las regiones de crecimiento, y en esa fase de salida, bueno, pues gestionamos un total de 743 millones de euros a través de FEDER, del Fondo Estructural de Desarrollo Regional, dedicado principalmente al desarrollo de la economía del conocimiento, I+D+I, desarrollo de innovación empresarial, medio ambiente, transporte y energía y desarrollo sostenible y urbano. Esto fue los fondos que gestionamos desde Generalitat Valenciana a través de FEDER, destinados a empresa, ¿de acuerdo? En líneas que iban hacia la empresa. En estos momentos, en nuestro presupuesto de Comunidad Valenciana para el periodo 14-20, estamos contando con un presupuesto inicial de partida negociado a través del programa operativo de la Comunidad Valenciana, a través de la Generalitat Valenciana, de 2.156 millones de euros como región, en esa condición de región más desarrollada, con una aportación complementaria de empleo juvenil de 103 millones y, lo más interesante, con una cláusula de revisión por el efecto de la crisis en todo el eje mediterráneo en el 2016, de una cláusula de revisión donde se podría llegar hasta los 4.000 millones. Esa es la mayor, digamos, garantía que estamos ofreciendo en estos momentos de presupuesto destinado después a líneas de PYME y emprendimiento. Fondos de gestión directa. Digamos que he descrito el mapa que ya viene per se asignado a la Generalitat, que es el de los fondos estructurales. Ahora vamos a lo importante, a ese mapa donde no hay ninguna asignación previa, donde el campo financiero a alcanzar es impresionante, son 77.000 millones de euros a distribuir en Europa y a distribuir entre aquellos que realmente se atrevan, demuestren capacidad y presenten buenos proyectos. Ahí no hay una distribución previa. Ahí España quiere alcanzar el 10% y además España le dice a la Comunidad Valenciana, el Gobierno central le dice a la Comunidad Valenciana, necesitamos que Comunidad Valenciana tire del carro en la proporción de lo que representa el PIB como mínimo regional en el conjunto nacional, que es un 10% como mínimo. Entonces, Comunidad Valenciana ha de hacer doblemente los deberes, porque este programa, Horizonte 2020, viene a sustituir lo que anteriormente fue séptimo programa marco y el programa de competitividad e innovación, el CIP. Entonces ya no se llama octavo programa marco. ¿Por qué? Porque es se genera una plataforma donde se combina la I+D con la I pequeña de innovación, que la convierten en I grande. Es decir, la innovación adquiere tanto peso como la I+D. Y entonces todo esto se combina en un único programa financiero al que llaman Horizonte 2020, en la estrategia Europa 2020. Se le dota presupuestariamente del doble de lo que tuvo séptimo programa marco. Se encuadran conjuntamente las líneas de I+D con las de innovación y se dice, señores, y esto está aquí, ahora ya el que más pueda, que más se lleve. A partir de ahí, claro, los estados y las regiones tenemos que hacer un acelerón, porque ya no tenemos un presupuesto reservado como región a través del fondo estructural. Ahora los fondos estructurales van por una línea, pero realmente la región
nuestra economía tiene que acceder a esos fondos a través de proyectos que han de nacer de todo el ámbito industrial, el ámbito de centros tecnológicos, de las propias universidades, etcétera. ¿Cuál es nuestro rol? ¿Cuál es el rol del IBACE? Dinamizar al máximo todo eso. El rol de IBACE, el rol de la Generalitat, y para ello hemos creado una plataforma de coordinación de la participación de la Comunidad Valenciana en el Horizonte 2020, donde se han integrado todos los ejes que aquí vemos. El Horizonte 2020 está distribuido en Ciencia Excelente, Liderazgo Industrial y Retos de la Sociedad, y en concreto los retos de la sociedad los distribuye en salud, cambio demográfico y bienestar, seguridad alimentaria, agricultura sostenible, investigación marina, marítima tal, energía segura, transporte inteligente, acción por el clima, cambio climático, Europa, sociedades inclusivas e innovadoras, y la parte de seguridad, o sea, todo el concepto amplio de seguridad. Sería interesante comentaros que 2014-2015 15.000 millones y después se reactualizará. Sí, bueno, tengo ahora una esta de presupuesto, lo digo porque ahora después presentamos un poco. Entonces, dentro de Horizonte 2020, a su vez tenemos un instrumento que se adapta perfectamente a nuestra realidad, que es la de PYME. O sea, nosotros tenemos un tejido empresarial industrial básicamente asentado en la pequeña empresa, y es el instrumento PYME. El instrumento PYME es una reserva que, principalmente por presión de los países mediterráneos en la política europea, conseguimos, digamos, afianzar una parte del presupuesto destinado exclusivamente a la PYME. Con ello queríamos, o los países mediterráneos, España, Italia, Francia, Portugal, pretendían bueno, pues que esa reserva permitiese una mejor y mayor aproximación de las pequeñas y medianas empresas al gran marco de financiación del Horizonte 2020, que posiblemente, si no hubiese sido así, se habría ido en una gran parte, y aún así se irá, a los países del norte. Entonces, bueno, el instrumento PYME, nosotros lo gestionamos desde las agencias de innovación regionales, el IBACE en este caso, y lo gestionamos con una metodología que ha dado la propia Comisión Europea, que son 3 fases. Lo primero, cuando se convocan las distintas líneas de convocatoria, tenemos una fase de evaluación del concepto y viabilidad de aquellos proyectos que inicialmente se está pidiendo una estructura de mediana empresa más que de pequeña, y que sean proyectos que generen innovación y perspectiva de internacionalización. Es decir, hay una combinatoria entre la innovación y la internacionalización. Ahí la Unión Europea concede una subvención a los proyectos seleccionados con una cantidad fija de 50.000 euros y duración máxima de 6 meses para realizar el plan de negocio, y en el que se demuestre la viabilidad y la innovación del proyecto. La segunda fase es la de desarrollo, demostración y replicación del proyecto en el mercado. En esta fase ya la propia Comisión Europea financia proyectos de desarrollo de I+D, de prototipos, demostraciones de procesos, productos, servicios innovadores, diseño de productos, planificación y desarrollo de escalado industrial, y la financiación se corresponde entre 1 y 3 millones de euros, reembolsando el 70% de los costes del proyecto en esta fase. Y por último tenemos la tercera fase. La tercera fase es la de comercialización. Es aquella a la que llegan las empresas que la Unión Europea quiere acreditar como su élite empresarial. Es decir, y para ello la Comisión no les va a dar financiación, les va a dar un label, una etiqueta. Tu empresa, tu PYME, has llegado hasta esta tercera fase, tú estás en la élite europea de lo que es la ejemplificación de la innovación. Es decir, Europa puede alcanzar ratios de innovación similares a Estados Unidos o a otras áreas, y nosotros vamos a encumbrar a esas empresas que realmente nos han acompañado en las 2 primeras fases y llegan a la tercera, y entonces en esa tercera fase nosotros le damos ese espaldarazo. Bueno, que sepamos, la Comunidad Valenciana ya ha entrado en este proceso, ya tenemos empresas en la fase 1,
Hace 10 días se comunicaba extraoficialmente ya los primeros procesos de selección. Hemos quedado muy bien, hemos quedado por encima del 10% que a nivel nacional nos correspondería. Tendríamos un 15% de las pymes seleccionadas en España. Y bueno, este es el reto. Luego, en paralelo al Horizonte 2020, tenemos el programa COSME, que es el programa de competitividad empresarial de la Unión Europea, y que nosotros aquí realmente lo que estamos gestionando directamente de servicio a las empresas en COSME es los centros de Empresa Europa, SEIMED, la Enterprise Europe Network, que después describiré qué tipología de servicios ofrecemos y que pretenden aproximar, facilitar el que la pequeña empresa llegue finalmente a esos fondos europeos. ¿Qué servicios estamos prestando para intentar acercar a la empresa al espacio financiero del que estaba hablando? Bueno, pues tenemos, en principio, en estos momentos, IBACE. Es algo más que una estructura solo para la innovación, es una estructura que incorpora lo que anteriormente habían sido 4 organismos con acreditada experiencia temática o sectorial. Hablamos de todo el espacio de innovación y de I+D, que era el INPIBA, con la energía, ABEN, con la internacionalización, con la parte de suelo industrial, parques tecnológicos y con una parte importante del Instituto Valenciano de Finanzas, que va a hablar ahora mi compañera Elena. En estos momentos nuestra estrategia es la de la Generalitat y en concreto la de la Consellería de Economía e Industria a través del IBACE, es que, habiendo disminuido los fondos de la Generalitat Valenciana y los fondos de la Administración General del Estado, hay que incrementar la participación en fondos europeos, pero hay que incrementarla movilizando la inversión privada, porque está claro que ya no es un fondo estructural que tú como administración pública vas a recibir porque te corresponde tanto porcentaje del pastel de fondos estructurales. No, tú tienes ahí 77.000 millones de Horizonte 2020, España dice a ver si conseguimos un 10%, y la Comunidad Valenciana, a su vez, dice, tenemos que conseguir el 10,3%. En resumen, tenemos que traer aquí aproximadamente 600, 700 millones de euros para proyectos empresariales. Pero para esos proyectos empresariales tenemos que ir de la mano de la empresa. La empresa tiene que decir, me lanzo a por ellos. Porque si no, es decir, hay que movilizar la iniciativa privada. Para ello nos vamos a acompañar del marco financiero de Horizonte 2020 y de iniciativas como las que lanza el Instituto Europeo de Tecnología. En estos momentos, por ejemplo, toda la línea de cambio climático la llevamos ya cogida de la mano del Instituto Europeo de Tecnología con una de las grandes plataformas que se han lanzado sobre cambio climático, la Climate Kick, y vamos a prestar unos servicios de acompañamiento a través de la Enterprise Europe Network. Este sería nuestro esquema. Ya en IBACE, en el día a día, ¿cómo lo trabajamos? Pues lo trabajamos en 4, digamos, bloques de servicio. El primero es, ante las distintas convocatorias de la Unión Europea, nosotros hacemos y planteamos proyectos, bien liderados o coordinados por IBACE, bien acompañando a otras entidades que no están en un proyecto factible, que puede ser de interés para un sector concreto, para el metalmecánico, el alimentario, la biotecnología, y decimos, ok, os acompañamos como autoridad regional en innovación, os acompañamos para que presentéis la propuesta a la Comisión Europea y luego esa propuesta revierta en vuestras empresas. Ese sería el bloque 1. El bloque 2, prestamos a diario servicios para hacer viable el que una idea, un proyecto, una propuesta termine frente a la Comisión Europea. Eso le llamamos servicios de la Enterprise Europe Network, SEIMED. SEIMED es el acrónimo aquí de Comunidad Valenciana. Digamos, la marca de toda Europa es Enterprise Europe Network. El tercero es, colaboramos con aquellas redes de innovación nacionales y europeas que nos permiten estar un poco en punta de lanza sobre la información, la metodología que se siguen en las regiones para incrementar el que las empresas vayan a proyectos, cómo se financian los proyectos, etcétera, etcétera. Entonces, digamos,
trabajamos con aquellos otros IBACES nacionales y europeos para estar permanentemente intentando gestionar de la mejor forma los recursos y avanzar de la forma más eficiente frente al servicio que damos a las empresas. Y en cuarto lugar, nos coordinamos con los organismos nacionales que hacen referencia también a la I+D+I, en concreto con el CEDETI. Somos punto de información de I+D+I del CEDETI en la Comunidad Valenciana y nos apoyamos en la infraestructura que tiene la propia Generalitat en Bruselas, como una parte del lobby para hacer seguimiento de los proyectos que se van presentando. Este es el mapa de las entidades de la Comunidad Valenciana, el sistema de innovación compuesto por clústeres, la consultoría, los centros de tecnología, el propio CSIC en la Comunidad Valenciana, los parques científicos, SEIMED, Redit, la red de... ¿Cómo nosotros montamos aquí todo un sistema de innovación que a su vez tiene una interlocución con los órganos nacionales? Esto es el mapa frente al Horizonte 2020, para que se vea un poco la complejidad del tema. Nosotros tenemos aquí, hemos creado nuestro plan regional de Horizonte 2020, donde están enmarcados todos estos agentes que pongo ahí en el ámbito de Comunidad Valenciana, que a su vez tienen una interlocución con el CEDETI y el MINECO principalmente, y con las oficinas del MINECO en Bruselas, etcétera, etcétera. Y por último tendríamos los órganos de control y coordinación a nivel de Unión Europea, en concreto la propia Comisión Europea con la coordinación del Horizonte 2020. ¿Cómo prestamos los servicios? Los servicios, bueno, en primer lugar, antes de cómo prestamos los servicios, he dicho que queremos alcanzar el 10,3%. Este es el plan aprobado y remitido al Gobierno central a través del CEDETI por parte de la Comunidad Valenciana. Aquí vemos la progresión por años de cómo planificamos, y esto es un documento consensuado con todos los agentes de industria, universidades y tal, es un compromiso en firme de lo que se llama Plataforma de Horizonte 2020 de la Comunidad Valenciana, que coordina nuestra consellería, la Consellería de Economía e Industria, a través del IBACE. Y una vez visto ese compromiso, nosotros en el día a día, ¿cómo estamos trabajando? Pues estamos trabajando a través de los centros SEIMED, de la Enterprise Europe Network. La Enterprise Europe Network, si algo tiene de ventaja, es que trabaja de forma homogénea, igual en toda Europa, no solo en los 28 Estados miembros, sino en un conjunto de 52 países, por lo cual nos permite también conseguir la internacionalización de las empresas a otros ámbitos fuera de la Unión Europea. Nosotros, esto es una red que trabaja con 600 organizaciones detrás a nivel mundial y con más de 4.000 profesionales cofinanciados por la Comisión Europea. Eso le hace ser la mayor red de networking a nivel mundial, de negocios, y lo que queremos es venderla, literalmente. O sea, vengo aquí a venderla, a decir, utilícenla, aproxímense, entren en SEIMED, entren en la Enterprise Europe Network. Pueden conseguir tal vez un socio o una propuesta interesante aquí o en Israel o en Chile. Es decir, internacionalicen su actividad, apóyense en las estructuras que ya están para eso. Detrás de esta estructura hay 4.000 profesionales trabajando con una misma metodología, 600 organizaciones. Tiene una visión global, una visión mundial, y además hay 3 tipos de servicios. Se prestan servicios en cooperación empresarial e internacionalización, se prestan servicios en transferencia de tecnología y se prestan servicios para acompañar a las empresas al Horizonte 2020. En internacionalización, pues estamos prestando servicios desde el asesoramiento a la normativa, normas técnicas de la Unión Europea, pasando por intercambio de buenas prácticas, conocer buenas prácticas de tu mismo sector, tu mismo nicho de mercado por otras empresas europeas, participar en misiones de colaboración internacional o de cooperación, asesoramiento especializado, bases de datos de empresas de los sectores en todo el ámbito internacional. En el ámbito de transferencia de tecnología, acompañamos a las empresas en todo lo que es la oferta y demanda, la búsqueda de oferta y demanda tecnológica, la participación de las empresas en encuentros
de transferencia de tecnología, grandes ferias tecnológicas a nivel mundial. Ayuda a las empresas en el diseño de auditorías de tecnología, se actúa también como expertos de mediación en la negociación de contratos de transferencia tecnológica y búsqueda de financiación de las propias fuentes que tiene la Comisión Europea para financiar la transferencia tecnológica. Y por último ya en H2020 pues hacemos lo que nos manda la Comisión, es decir, divulgamos el Horizonte 2020, jornadas de Infodays. El Horizonte 2020 es muy complejo por temáticas, entonces al final terminamos haciendo jornadas de divulgación y talleres técnicos por cada una de las temáticas. Traemos a los expertos del CEDETI, porque si bien es cierto que nosotros en IBACE somos un equipo muy pequeño, muy reducido, CEDETI sí que tiene toda una estructura con expertos para cada una de las temáticas. Bueno, pues traemos a los expertos del CEDETI para que las empresas del sector correspondiente puedan renegociar una propuesta y ver la viabilidad, no viabilidad, la mejora, no mejora. Este es el portal SEIMED. Y estos serían los resultados, porque hay que hablar de las cosas con resultados, y entonces muchas veces parece que estás vendiendo una entelequia. Bueno, pues los resultados, desde que se puso en marcha SEIMED hasta diciembre del año pasado, eran que habíamos organizado 296 eventos en el marco de programas europeos con más de 11.000 empresas participantes, 336 servicios en internacionalización, 858 clientes, empresas, habían participado en misiones de carácter transnacional y tecnológico. Más de 1.660 empresas habían recibido servicios especializados en transferencia de tecnología, contratos, etcétera. 2.200 empresas en 11 encuentros empresariales y de transferencia tecnológica, 108 acuerdos de colaboración, más de 700 perfiles. Cuando un perfil de una empresa valenciana entra en la base de datos de SEIMED, es un perfil que se está divulgando en 54 países. Es un perfil que ha pasado primero por la criba de selección de la propia Comisión Europea, que ha validado el perfil y ha validado la información que carga de oferta o demanda, etcétera, es decir, por los propios técnicos europeos en la materia, y ese perfil, a partir de ese momento, es un perfil totalmente internacionalizado, o sea, que el logro, los 744 perfiles son de empresas que realmente han pasado por la criba y son empresas que en estos momentos están trabajando ya en un ámbito global, 651 expresiones de interés de fuera sobre propuestas que han lanzado nuestras empresas, pues de intereses que han venido desde una empresa en Finlandia o desde una empresa en Estados Unidos. Y luego 40 acuerdos de transferencia de tecnología y 49 consorcios de participación en 7º programa marco. Si sois gestores de proyectos europeos, sabéis la dificultad de cerrar un acuerdo en programa marco. Se cerraron a través de SEIMED 49 consorcios. Creo que esto es una muestra de que, bueno, es un servicio estandarizado por la Comisión Europea y que está a disposición de las empresas. Y con esto finalizo, porque en estos momentos estamos trabajando mucho en Iberoamérica, estamos intentando generar un espacio de relevancia en la cooperación de nuestras empresas con todo el entorno iberoamericano, por el propio crecimiento del continente y por las mejores condiciones con las que trabajamos allí frente a la competencia del resto del mundo. Entonces estamos aprovechando el tirón que la propia Unión Europea, la Comisión Europea, ha puesto en marcha con la iniciativa de América Latina, y desde España estamos liderando una plataforma que llamamos Grupo Iberoamericano de Agencias de Desarrollo Regional, en la que Comunidad Valenciana se ha convertido en coordinador de lo que sería una estructura nacional, estructura española, para mejorar la participación de empresas, organismos públicos, universidades en proyectos en Iberoamérica. Y termino ya con esto, que estamos participando en las misiones de crecimiento de la propia Comisión Europea en los países iberoamericanos, y esta es la plataforma iberoamericana que en estos momentos IBACE está coordinando. Y con esto, si tienen alguna pregunta, he terminado.